compartir su idea en la calle con la gente que necesariamente viene de la derecha conservadora. Se vale poner toda la estructura pública al servicio de los poderosos. Doctora, ya que no aceptó mi invitación a entrevistarnos en este plató que no tiene ni Obama, por lo menos desbloquéanos, Denise. Vamos a ser amigos, vamos a hacer periodismo de calidad juntos. Esta noche en el Soberano News, Arturo Herrera presentó el paquete económico para 2020. 40.000 millones de pesos más para el sector salud. ¿Qué opinará la oposición moralmente derrotada sobre esto? Ya es hora de que Uber, Netflix y determinadas compañías similares aporten a la federación. Es lo justo. Tendremos la participación de nuestras plumas patrióticas Marta Cajigas y Víctor Aramburu. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a su telediario nocturno de confianza, El Soberano News. Yo soy Abraham Mendieta, el español más mexicano, con permiso de Rocío Dúrcal. Amor eterno e inolvidable. Ya se presentó el paquete económico para 2020 en la Cámara de Diputados. Ya lo recibió su flamante nueva presidenta, Laura Rojas. Tardó más en elegirse ella como presidenta que el paquete económico en realizarse, pero aún así ya está en la Cámara de Diputados con información interesante. Hay aumento de 40.000 millones de pesos para el sector salud, de 16.000 millones de pesos para el sector educativo y de 1.700 millones de pesos para la UNAM. Ya no sabemos qué van a hacer los conservadores que tanto gritaban después de décadas de destrozar el sector sanitario público, de no conseguir tener un sistema público digno de atención sanitaria para la población. No sabemos qué van a decir o hacer ahora que hay una inyección de 40.000 millones de pesos para que no falte una sola medicina, para que no falte un solo tratamiento y para que toda la población tenga acceso a la salud, que es un derecho humano básico y garantizado. En este paquete económico hay varias novedades que son interesantes. Por ejemplo, la subida de impuestos a los productos de las refresqueras. Arturo Herrera anunció que se van a subir 10 centavos por litro el impuesto a los refrescos. Yo creo humildemente, Arturo, que deberían ser 3 pesos por litro para esas empresas un tanto miserables que están envenenando a nuestras niñas y niños con diabetes e hipertensión. Otra de las novedades que trae este paquete económico es la tasa impositiva a aplicaciones como Uber, como Netflix, para que por fin colaboren con la federación y aporten como aporta la gente que trabaja. Incluso la gente que trabaja en ellas. Recordemos que son empresas que de facto tienen trabajadores de los que deben hacerse cargo. Los trabajadores de Uber deberían tener derechos laborales. Los trabajadores de Netflix también. Son empresas con fondos de capital multinacional que deben hacerse cargo tanto de sus contribuciones como de los derechos laborales de la gente que labora en ellas. No se engañen, los conductores de Uber no son empresarios de sí mismos. Tienen una empresa arribita que manda, que pone el capital, que pone las normas, que se lleva gran parte de su trabajo. Eso que Marx llamaba plusvalía, ¿se acuerdan del loquito de la barba? La plusvalía sigue vigente. Si esas empresas se llevan la plusvalía de un trabajador, tienen que hacerse cargo de su situación laboral, de sus derechos y de sus obligaciones. Fíjense que en la Ciudad de México hay una contribución del 1,5% en todos los viajes que suscribieron Uber y Cabify. Se supone que esa pequeña contribución, que es ridícula, un 1,5%, servía para mejorar la movilidad urbana de la Ciudad de México. Pero fíjese que el nuevo gobierno se dio cuenta que esa contribución estaba en un fideicomiso privado. Y eso quiere decir que ni siquiera el gobierno de la Ciudad de México puede usar ese dinero, que ya junta cerca de unos 300 millones de pesos. Lo cual también demuestra que la mayoría de aplicaciones como Uber o Cabify han declarado bastante poco del dinero de esos viajes, porque 300 millones de pesos
en varios años a un 1,5% de cada viaje, parece que el señor Mancera negoció con las empresas algunos subterfugios para que el pago fuera menor. Pero más allá de que es ridícula la cantidad, 300 millones de pesos por varios años, no se puede tocar. Está en un fideicomiso privado. La Ciudad de México por el momento no tiene la capacidad de tocar este dinero para mejorar la movilidad de todas y de todos. Ya es hora de poner en regla este tipo de empresas que tienen derecho a operar como cualquier otra empresa, pero que también tienen que cumplir sus obligaciones y sus contribuciones. El presupuesto de egresos para este año 2020 superará los 6 billones de pesos, que pues nosotros no entendemos de tantos ceros porque somos gente humilde, pero yo calculo que es algo aproximado a lo que se gasta en difamar a gente buena y trabajadora, a Claudio X González, todas las semanas. Ahora sí, en serio, por fin tenemos un secretario serio como Arturo Herrera, que entiende que para acabar con el neoliberalismo es fundamental invertir en proyectos sociales y en derechos sociales como la sanidad y la educación. Y ahora tenemos un enlace con nuestra querida Marta Cajigas, maestra en desarrollo y una de nuestras mejores plumas patrióticas. Buenas noches, Marta querida, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu balance del presupuesto para 2020? Hola Abraham, buenas noches, me da un gusto enorme estar contigo y con toda la gente bonita que nos sintoniza por Facebook Live. Bueno, en primera instancia hay que resaltar que el presupuesto económico 2020 inicia reconociendo los dos grandes problemas a los que se enfrenta México actualmente, que es la inseguridad y la desigualdad. De ahí parte que queden claras las prioridades del gobierno actual, y esto se plasmó de manera muy evidente en los presupuestos asignados. Por ejemplo, hay un aumento muy importante en programas sociales, otro aumento grande para seguridad y para Pemex. Y por otro lado, también no podemos dejar pasar el aumento que se dio para los sectores de salud y para el de educación, varios miles de millones de pesos. Estos sectores pues son básicamente los pilares del Estado para procurar el piso parejo a los sectores históricamente olvidados con los que tenemos un enorme compromiso y una gran deuda. Querida Marta, mencionas en tu columna que hay razones para que el pueblo mexicano pueda sentirse optimista con el devenir de la economía mexicana. Cuéntanos, ¿cuáles son esas razones? Principalmente la estabilidad de la que hemos estado gozando. No se ha contraído deuda, no se han creado nuevos impuestos, no se han aumentado los existentes, no tenemos gasolinazos, la inflación está perfectamente controlada, la cotización del peso frente al dólar. En lo que respecta al papel del Estado, hay mucha inversión pública anunciada y comprometida que sin duda alguna será detonante de empleo y de consumo en regiones clave del país. También se ha iniciado una cruzada de fiscalización sobre la ejecución de algunos fondos federales, cosa que antes no se hacía, sobre todo los del ramo 33. Esta aplicación de los fondos, la aplicación correcta de estos fondos va a mejorar directamente las condiciones de vida de las personas que viven en las zonas de atención prioritaria. Y por otro lado tenemos que, si checamos los datos del INEGI, en el tercer trimestre, a partir del tercer trimestre de 2018, había una pendiente de crecimiento hacia la baja, lo cual se revierte ahora en el primer trimestre de 2019, la pendiente ha ido a la alta. Y por otro lado, aunque a veces se subestima mucho, la economía popular, el consumo interno y demás, definitivamente son impulsores de la economía nacional. Tenemos que el consumo interno ha alcanzado el mejor nivel en el año e incluso superó el del año pasado. Salvo factores exógenos que pudieran afectar, se vislumbran muy buenos tiempos para el país. Oye, Marta, estás viendo seguramente en las redes sociales y en los medios tradicionales que hay una crítica de esa derecha moralmente derrotada que pone el énfasis en que el presupuesto tiene mucho detalle y cuidado con los programas sociales que, como tú sabes, son ese espacio que sirve para que el Estado abrace a su gente. ¿Qué nos cuentas sobre esto? Bien, me parece que esto responde a lo que se planteó al inicio del paquete económico, reducción de la desigualdad y de la inseguridad. El paradigma de este nuevo gobierno es atacar las causas que generan esa inseguridad.
Recordemos que en el plan de pacificación que se publicó los últimos días del 2018, el combate en tierra era nada más uno de los tantos puntos del combate a la inseguridad, y lo fundamental siempre se planteó fue atacar las causas que generan esta inseguridad. En este sentido, no podemos deslindar y querer separar tajantemente el bienestar de la población con la cuestión de la seguridad. Con los programas sociales tenemos a una población que ya no se ve la necesidad de dedicarse a actividades ilícitas porque el ingreso no les alcanza. Tenemos a una generación de jóvenes que, a diferencia de los gobiernos anteriores, ahora están en las escuelas y trabajando como aprendices y ya no están a disposición del crimen organizado. Todo ello forma parte de esta holística estrategia de seguridad. No es que no se destine presupuesto a seguridad, es que hay que entender que ahora se va a combatir con un cambio total de paradigma. Gracias, Marta. A este respecto también te quiero comentar. La subida de la que hablábamos de 40.000 millones de pesos en el presupuesto de salud, yo creo que a esa crítica conservadora también le va a generar un poquito de problema para seguir construyendo su narrativa de desabasto, de abandono de los servicios públicos. ¿Qué opinas? De entrada, esta es una gran noticia y bueno, creo que van a tener que ponerse más creativos para inventar fake news porque se les están agotando una a una, aunque como ya sabemos a esta reacción nada, absolutamente nada les agrada, seguramente van a encontrar algo por ahí de lo que quejarse por el incremento, el cuantioso incremento. Bueno, Marta, y un súper tema. Que por fin empresas como Netflix o Uber empiecen a colaborar, igual que colaboran otro tipo de empresas con las finanzas públicas. ¿De qué maneras consideras que esto puede repercutir en la cotidianidad de esos trabajadores, pero también de estas empresas y de la sociedad mexicana en su conjunto? Fíjate que esta es una de las cuestiones que más ruido ha generado porque me parece que en primera instancia se piensa que es una afectación directa a los bolsillos de los usuarios, pero bueno, analizándolo a grosso modo, encontramos una especie de tendencia global, por así decirlo, de cobrar impuestos a este tipo de empresas. Tenemos, por ejemplo, que México es el segundo país con mayor número de suscriptores de Netflix y el tercer país con mayor número de viajes registrados en Uber. Por lo tanto, me parece que esta gran parte de la economía que se despliega a través del comercio electrónico no debería quedar fuera de la esfera del Estado. Más aún cuando, como les comentaba, en México somos grandes consumidores. Me parece que es sumamente justo que una parte de todo lo que están ganando gracias a los mexicanos regrese pues al país a manera de impuestos. Y sobre todo actualmente que tenemos la certeza de que los impuestos se van a emplear ahora sí para lo que fueron creados. Muchísimas gracias, Marta, por tu valiosa opinión. Desde aquí seguimos construyendo colectivamente una manera de comunicar más justa que acompañe este reparto más equitativo de la riqueza que hay en este presupuesto para 2020. Muchísimas gracias, maestra Marta Cajigas, pluma patriótica queridísima del Soberano. Nuestros patrocinadores de Cascajo 21 ya no nos aportan ni un solo peso. Nunca lo hicieron, ¿no? No. Bueno, ya, pero ya no. Claudio X tampoco, porque dice que tiene mejores cosas que financiar, mejores medios de comunicación para estar golpeteando. Ya nadie me financia. Nunca me financió nadie. Nunca nos financió nadie. Así que necesitamos el amor de nuestro pueblo. Y amor, con amor se paga. Por favor, suscríbanse a este canal de YouTube que estuve chingando 2 semanas para que nos lo hicieran bonito. Ya está listo para ustedes. Ya tenemos más de 8.000 seguidores que defienden una manera diferente de construir periodismo con trinchera, desde la verdad, desde la construcción, de una manera diferente de hacer las cosas, de entender la vida. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, porque si no llegamos a los 10.000 seguidores antes de esta semana, me van a correr de aquí, aunque como no me pagan tampoco estoy estresado. Del soberano, que es el pueblo. Del soberano, que es el pueblo.
habían acuerdos políticos y se hacían las bolsas, las partidas de moches. Carstens resultó un maestro de la política, un genio de la política. 3 años que fue secretario de Hacienda, sacó el presupuesto por unanimidad. A ver, Arturo, tenga para que aprenda. ¿Saben cómo le hacía? A todos les repartía, porque no les importaba tener un presupuesto como instrumento de desarrollo. Les importaba salir adelante, porque la función del gobierno era facilitar la privatización, el traslado de bienes públicos, de bienes de la nación a particulares. Esa era la esencia del gobierno. A eso se dedicaban. Eran oficinas de contratación o para la entrega de convenios a particulares. Después de este bello material didáctico, que no tienen que tener pena en compartir con sus contactos y que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, listo para que lo compartan en redes sociales, se lo manden a su mamá por el WhatsApp, su mamá se lo mande al grupo de la familia, no manden ustedes todo, no sean el Chairo 24, séanlo si quieren, pero diversifiquen con la familia todo el contenido que nosotros generamos para ustedes, para que puedan tener los argumentos de la verdad, para seguir defendiendo este proceso de transformación de la vida pública, nada más y nada menos. Seguimos con el enlace a nuestra pluma patriótica, queridísimo compañero Víctor Aramburu, que nos va a seguir hablando sobre el paquete económico de 2020. Víctor, querido, ¿cómo estás? Hola Abraham, buenas noches, ¿cómo estás? Te veo más bronceado, ¿dónde andabas? Te veo que eres una persona detallista, así es. Andábamos sembrando vida en el sur del país, en Puerto Escondido. Danos tu opinión sobre el paquete económico de 2020. ¿Cómo crees que está sentando esto a la oposición moralmente derrotada? Bueno, pues te comento. En términos de los ingresos, llama la atención que ahora sí va a haber impuestos para plataformas digitales, lo cual es correcto porque no por el hecho de que sea economía digital o que sean empresas que estén localizadas en otros países, pues no, eso no las exenta de pagar impuestos, ¿no? Y finalmente, pues sí están recibiendo rentas y están generando un valor agregado. Por otro lado, algo que también es positivo es que se va a apretar la tuerca para aquellos que tienen propiedades y las rentan. Es una forma de gravar a la riqueza. Digo, finalmente sí deben pagar impuestos, pero ahí sabemos que hay mucha evasión. Por otro lado, también se incrementan los impuestos a cigarros y refrescos. Esto podría parecer, un tanto cuanto moralino, pero finalmente, son tipos de bienes bastante inelásticos. Esto quiere decir que la cantidad demandada no cambia mucho si uno cambia el precio, entonces es una buena fuente de ingresos, además de que generan externalidades negativas y cargas hacia los sistemas de salud. De hecho, lo ideal sería que todo lo que se recaudara por medio de estos impuestos a estos bienes se fuera directamente al presupuesto de salud. Por otro lado, algo que vimos mucho que se dio durante el sexenio pasado son las facturas falsas. Qué bueno que ahora también se va a castigar a quien emita o se preste a este tipo de malas prácticas. También para el outsourcing es algo que ha crecido fuertemente y es una forma también de evadir impuestos de algunas empresas que recurren a estas malas prácticas. Quizá algo que quedaría pendiente sería que se grabara más la riqueza, particularmente por medio del predial y de la tenencia, y esta debería ser una facultad que deberían de ejercer particularmente las entidades federativas. Respecto a esto, hemos visto que el PAN anda haciendo sus propuestas de alguna miscelánea fiscal, particularmente proponiendo que reduzcan los impuestos al ISR y al IVA, por una parte, y que se incrementen las participaciones. Claramente esto no puede pasar, puesto que ellos tienen muy pocos diputados y muy pocos senadores, entonces, pues digamos que estas son cartas a Santa Claus. Quizá
pues lo hubieran hecho cuando ellos eran el partido en el gobierno, pero pues ya a estas alturas pues es irrelevante un poco lo que ellos propongan, ¿no? En términos de egresos, llama la atención, bueno, que el presidente está poniendo el dinero donde puso su palabra, se incrementa el presupuesto a la Secretaría de Energía, a Bienestar y a Función Pública, y bueno, pues esto va de la mano con incrementar particularmente los recursos destinados a las pensiones a adultos mayores y también a personas con discapacidad, y también para el combate a la corrupción. El diablo estará en los detalles, habrá que ver finalmente qué pasa con los programas presupuestarios, pero bueno, todo esto parece indicar que va en la dirección correcta. Ojalá eventualmente después de 2021 tengamos ya una reforma fiscal para incrementar el gasto, particularmente en estos 3 rubros, así como quizá en una política industrial, pero bueno, al menos todo parece indicar que vamos en la dirección correcta. Pues gracias, Abraham, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Saludos. Totalmente de acuerdo contigo, querido Víctor. Muchas gracias por tu valiosa opinión y sabes que El Soberano es tu casa y estamos deseando escucharte nuevamente cuando ya haya más certeza sobre la negociación de este presupuesto. Muchas gracias. El oso del día que me preparan los guionistas en este programa estaba pensado para retratar los ridículos que son algunos de sus miembros de la oposición moralmente derrotada. El problema es que, como dicen tantas fake news, a la vez que hacen el ridículo, ya no sabemos si llamarlo el oso del día o el Pinocho del día, porque el que tenemos hoy está bien feo. Vieron que tuvieron todo el fin de semana hablando de un supuesto gasolinazo y hasta el vocero de la presidencia le tuvo que decir: ya, en el mejor de los casos es una mentira lo que ustedes dicen, ¿no? Efectivamente, no hay subida de los precios de la gasolina. Ahora bien, Arturo Herrera, deja de escuchar estos ridículos y escúchame a mí. Súbele el impuesto más a la refresquera. 10 centavos por cada litro es poco, súbele 3 pesos, mi humilde recomendación, 3 pesos a las refresqueras que envenenan a nuestros niños por cada litro producido. Como son tan ridículos, seguro van a llorar igual que por los 10 centavos, así que tú ya que estás, lánzate, te apoyamos desde el equipo del Soberano. Lo hicieron con las medicinas, lo hicieron con la longaniza, lo hicieron con Pemex. Y lo hicieron con el huachicol. Y ahora es al contrario del huachicol, que se había desabato, ahora que se subió el precio. El fake news es su manera de entender la vida pública, porque consideran que la gente es fácilmente manipulable. Y eso no se vale. Y lo peor es que hay involucrados medios presuntamente serios, como el Universal, como MBS, como el Heraldo, que difundieron la nota falsa de la subida de los precios de la gasolina y que no publicaron una rectificación posterior. Medios como El Soberano News son pequeños, son humildes, pero el corazoncito es muy grande. Y desde este espacio vamos a seguir defendiendo la verdad frente a los fake news de la oposición moralmente derrotada y de la caverna mediática. Muchísimas gracias por todo. Yo soy Abraham Mendieta. Nos vemos mañana en el mismo lugar, a la misma hora y con un poquito más de gente. Gracias. Se me olvidaba.